Este coche mide 4,74 metros y sin embargo, a pesar de ser mucho más grande, cuesta lo mismo o incluso menos, según la oferta que encuentres, que un BYD Atto 3, que un MGS5 y que todos estos coches de este segmento. Ahora bien, ¿es mejor que ellos o no? ¿Merece más la pena que este tipo de coches o no? Bueno, pues te voy a enseñar cuáles son los puntos en los que efectivamente gana y cuáles son los puntos en los que esos coches son mejores. Empecemos por el diseño, luego entraremos dentro y luego vamos a ver su autonomía, potencia, etc. Y antes de entrar en el diseño te diré que tecnología por todas partes. Entramos, accedemos al coche y lo arrancamos, entre comillas, con tarjeta NFC, y ese va a ser el contexto de todo el vídeo. Vais a ver que la carga tecnológica de este coche, como en muchos coches de origen chino, es muy así. A nivel de diseño, ahora sí, ya podéis ver que la línea de diseño, la línea estética que lleva en el exterior es muy minimalista, muy sobria, muy sencilla y muy elegante. La verdad, siendo un coche de este tamaño, creo que va enfocado a un uso familiar y creo que tiene mucho sentido este enfoque. Me gusta mucho cómo han planteado este frontal con una mirada, digamos, entre seria y triste. Me recuerda un poco a la de los típicos perros que les caen las rebabas por los laterales. Bueno, como veis, tecnología LED de iluminación. Además tenemos las ópticas delanteras que son bastante rasgadas, están unidas entre ellas y hay pocos detalles de los que hablar en realidad. Un capó muy recto, con muy pocos nervios, muy pocas formas en general, pero es curioso porque a pesar de que parece que no tenga un tratamiento aerodinámico muy exagerado, ya vais a ver luego que han conseguido un nivel de eficiencia muy alto. Aquí sí que tenemos las habituales tomas de aire por cuestiones aerodinámicas y en el lateral, si te acercas conmigo, vamos a ir viendo que el coche sigue exactamente el mismo concepto. Tenemos apenas algunos detalles estéticos curiosos, como por ejemplo este saliente de aquí, que en realidad es para la instalación de cámaras, sensores, etcétera, todo el sistema de tecnología. Las barras en el techo las tenemos en color negro y lo que sí que me gusta, ya empezáis a ver detalles muy bien cuidados, las manetas perfectamente enrasadas, luego la gente se cachondea de la cantidad de veces que digo esto, perfectamente enrasadas en la carrocería y con el típico sistema retráctil mecánico y eléctrico también. Para abrir, como os decía antes, para abrir y cerrar, lo hacemos poniendo aquí la llave NFC, que es una tarjeta, y como veis, pues el coche se abre, se cierra, etcétera. Tenemos llantas de 20 pulgadas y me gusta mucho, insisto, a pesar de que han conseguido que sea muy eficiente, las llantas son totalmente normales, no tienen estos diseños estrambóticos, tan aerodinámicos, tan carenados. No, tenemos unas llantas de diseño francamente muy chulo, como en un metal hierro por el color, quiero decir. Y ahora nos vamos a ir a la parte de atrás. Antes de llegar a la parte trasera, y ahora veremos el maletero, ya veis que tenemos la toma de carga, además, oye, con una apertura muy amplia, bueno, un detalle curioso, sin más. Y tenemos, pues por supuesto, carga en corriente alterna, carga en corriente continua, las dos tienen su propia tapa, no siempre están todas tapadas. Y ojo, detalle importante, la versión que llegó primero a España carga en corriente alterna a 6,6 kilovatios. La versión nueva de 2025 ya carga a 11 kilovatios. Tema muy importante. Aquí es donde está una de las grandes limitaciones, luego hablaremos de ello en profundidad, pero en corriente continua este coche carga a 83 kilovatios como máximo. Es una potencia de carga ciertamente limitada. Ah, perdón. Y detalle importante, que esté aquí ubicada la toma de carga, muy bien, porque es un coche muy largo, entramos marcha atrás para la toma de carga y lo tenemos pues muy fácil de manejar y muy bien. En la parte trasera ya veis que se mantiene ese estilo minimalista, sobrio, sencillo, con una especie de alerón, que en realidad no es nada más que la continuación del propio techo, con una discreta línea de iluminación de la tercera luz de freno. Tenemos una ligera inclinación de la luneta, que por cierto es bastante pequeña, pero la visibilidad es estupenda, y tenemos esta franja LED muy elegante que recorre toda la parte trasera. La verdad es que la estética de la parte trasera me parece francamente muy bien cuidada, muy chula. Y por supuesto tenemos apertura eléctrica, ojo, con un pequeño botón que está aquí bastante camuflado, apertura eléctrica en el maletero, y tenemos 435 litros de capacidad. A mí, a la vista, me parece que tiene más maletero, la medida en números parece francamente pequeña. Como veis, detalles importantes. El piso perfectamente enrasado con la boca de carga, una boca de carga además muy amplia para llevar bultos muy espaciosos. Tenemos la banqueta trasera en 1/3, 2/3, por si tenemos que meter algo por el lateral que, por ejemplo, ocupe más espacio. Y por supuesto tenemos
Doble fondo aquí con el hueco para dejar los cables, un hueco además muy amplio para dejar los cables, con el chaleco de emergencias, etcétera. El maletero con formas muy rectas, muy regulares, con iluminación LED como no podía ser de otro modo, con ganchitos en los extremos, y lo que no veo que tenga, aunque la gente no suele utilizarlo la verdad, pero son argollas en los extremos, algo que bueno, pues siempre está bien que lo tenga. El doble fondo, por cierto, es un doble fondo, porque también podemos acceder desde esta zona, así podemos repartir mejor de qué manera se carga. Y me gustaría que enseñes este detalle, y es que tiene una pieza, precisamente un eje para poder bascular y abrirse de forma cómoda. No es una tapa suelta, sino que está directamente anclada y bascula pues de mejor manera. Se queda todo perfectamente enrasado, y tenemos no solo aquí un altavoz subwoofer para los graves de la música, sino que además en el otro lado tenemos también un hueco, y me gusta que le hayan hecho una moldura de plástico para que lo que se meta ahí encaje de buena manera. El maletero, pues francamente, correcto, adecuado. Sobre la ficha técnica me parece pequeño, pero luego es verdad que a la vista se me hace más espacioso de lo que en principio es. A mí, desde luego, aquí me cabe todo lo que necesita mi familia sin ningún tipo de problema. Vamos a verlo por dentro. Bueno, y ahora vamos a hablar del interior. Mucho que hablar aquí. Si por fuera es minimalista, por dentro es minimalista elevado a infinito. De hecho, vais a ver que son unas sensaciones muy similares, muy cercanas al concepto de Tesla. Empezando por el asiento, por cierto, tenemos un asiento que es bastante distinto a los modelos con los que por precio se podría comparar. Es más un asiento tipo butaca, con un mullido bastante blandito, muy confortable para hacer kilómetros a rabiar, pues como digo, con un nivel de comodidad muy alto. Bueno, me siento y vamos a ver cómo es este coche por dentro. Lo primero que llama la atención muchísimo, bueno, mirad, tecnología, como os decía, se acuerda de la posición que tengo guardada, los ajustes son eléctricos y me devuelve a mi posición de conducción, habiéndome dejado antes un espacio para poder acceder de forma más cómoda. Exactamente lo mismo en el asiento del copiloto, ¿eh? Lo primero que llama la atención, tenemos un hueco donde poner la llave, como os decía anteriormente. Ojo, en todo el interior está en un tono morado bastante curioso. No es feo, es simplemente curioso. Y bueno, vamos a ir viendo. Todo es minimalismo por todos lados. Como veis, líneas rectas por todas partes, una línea de salpicadero que está muy baja, lo que mejora que tengamos esa sensación de visibilidad, de amplitud y de control durante la conducción. Veo perfectamente el capó, cosa que no suele ocurrir con frecuencia en este tipo de coches. Y como veis, la cantidad de elementos que hay es muy reducida. Se reduce todo a dos pantallas bastante amplias, una de 10 pulgadas para el cuadro de instrumentos digital, otra de 14, un poquito más de 14 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Y como no, tenemos iluminación LED configurable que se proyecta contra esta superficie, que no sé si la estaréis viendo, pero ahí está. Y las salidas de ventilación están perfectamente escondidas en esta zona de aquí. En el volante, que ahora lo vas a ver, el volante tenemos exactamente lo mismo. De hecho, está hecho como en dos piezas de piel sintética, de piel vegana, que recorren todo el extremo exterior y toda la parte interior. Tenemos solo dos brazos y los botones son muy sencillos pero muy completos. ¿Por qué? Porque tenemos dos ruletitas que en realidad pueden funcionar en todas las direcciones. Se puede usar a la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Entonces cumplen con prácticamente todas las funciones que podemos esperar, pero hay muchas funciones que están relegadas a la pantalla multimedia. Insisto, algo muy parecido al concepto de Tesla, pero también lo hacen otros coches de una forma muy parecida, como por ejemplo los chinos también, de Xpeng. Me gusta mucho cómo están cuidadas la interfaz tanto del cuadro de instrumentos como del sistema multimedia. Todo el acceso a funciones, hay funciones que tienen, digamos, una mayor profundidad de pulsaciones, pero todo tiene una interfaz muy cuidada, todo tiene una muy buena resolución, visibilidad, etcétera, y la verdad es que te acostumbras fácil al funcionamiento de todo esto. Bien, dejando eso a un lado, vamos a ver que aquí tenemos una especie de textil, pero que no lo es un plástico duro texturizado de una forma que parece una pieza textil. Aquí tenemos otra pieza de plástico más mullido, no puedo apretarlo pero simplemente porque es que me quemo ahora mismo, me arde el dedo, que parece como si fuera neopreno, es algo que vais a ver ahora en otra zona. Aquí tendríamos una pieza que hace todo el horizonte del salpicadero como en aluminio, y aquí ya tenemos otra pieza de plástico más o menos blandito que parece cuero sintético, pero
en color, como digo, con un tono morado. Y aquí tenemos una pieza que a mí me está dando la sensación como si fuera aluminio cepillado, tiene una textura, probablemente lo oís, pero vamos, sigue siendo plástico y esta pieza es exactamente igual que la de aquí arriba. Bueno, todo muy sencillo, muy estéticamente minimalista, pero la verdad es que es un interior agradable. En la parte central tenemos una consola enorme que separa al asiento del conductor del copiloto, pero con una altura bastante baja, y tenemos pues la superficie para poner la tarjeta o la carga inalámbrica. Tenemos dos posavasos amplios y con las típicas presillas para que todo se sujete de forma adecuada. Y bueno, tenemos las mismas texturas en realidad y los mismos plásticos, las mismas calidades que en el salpicadero. Si bajas en esa consola central vas a ver que tenemos un hueco portaobjetos en el que tenemos una toma USB tipo C, una toma USB tipo A y una toma de 12 voltios de mechero en la que no nos sale cuál es la potencia. Este hueco, yo insisto, siempre digo lo mismo, es el hueco típico en el que yo suelo llevar el iPad porque trabajo mucho y aprovecho las paradas para cargar, para editar vídeos, para trabajar. En el reposabrazos, que es fijo, pero que ocupa prácticamente todo, es decir, que podemos ir más adelante con el codo, más atrás, no hace falta que tenga desplazamiento, pues tenemos, como no, una guantera típica, convencional, muy amplia, con bastante fondo, pero no tiene ningún tipo de conexión de corriente ni nada por el estilo. Y si seguimos hacia detrás, pues lo que tenemos son otros dos posavasos exactamente de la misma manera, pero colocados distintos para los ocupantes de las plazas traseras. Eso está francamente bien, porque para los ocupantes de las plazas traseras no solemos tener posavasos en ningún coche. En este coche sí que lo tenemos y está honestamente muy bien. Aquí tenemos, entre otras cosas, los asientos ventilables o con ventilación, por eso están microperforados, y como digo, la verdad es que el puesto de conducción, la sensación al estar sentado es francamente muy confortable. Luego vamos a hablar también de eso. Y si me dejas un momento la cámara, voy a enseñar por aquí. Pero nada, si os tapo con el dedo, pero voy a enseñar por aquí que tenéis en las puertas exactamente los mismos materiales. Este plástico que parece como si fuera neopreno, con un tacto más o menos blandito, muy chulo, la verdad, a nivel visual. Estas manetas para abrir y cerrar las puertas así bastante amplias, que me recuerdan a la hebilla de un cinturón, ¿no? Esta zona de aquí para poder coger la puerta y los mandos para poder abrir y cerrar las ventanillas. Todo, insisto, muy sobrio, muy sencillo, muy minimalista, pero a nivel funcional pues muy bien. Tenemos un hueco portaobjetos bastante amplio, pero donde no cabe una botella grande. De las pequeñas pues sí que caben sin ningún tipo de problema, y la verdad es que es estéticamente bonito. Quiero que veáis ahora esto desde otra perspectiva. Bueno, la verdad es que me resulta interesante y me gusta, es agradable. Me acabo de regañar mi mujer. Aquí tengo la botella de agua. Sí que cabe. Bueno, aquí tenemos creo que todo lo que podemos pedir, ¿eh? Hueco súper amplio, la carrocería se mete un poco en la posición de la cabeza, pero vamos, muy poco. Hueco extraordinariamente amplio. Aquí puedes manipular la silla de los niños y a los niños sin ningún tipo de problema. Claro que también, ¿qué íbamos a esperar de un coche de este tamaño, de estas características, no? Bueno, me voy a montar y ya lo estaréis viendo con muchísima claridad. Vamos a ir paso a paso. Las puertas, exactamente los mismos materiales que en las de delante, se mantiene el mismo nivel de calidad, el mismo nivel estético, todo, y tenemos aquí unos pequeños altavoces Twitter que sirven, para quien no lo sepa, para reforzar la presencia de los agudos, y abajo, pues por supuesto, el altavoz normal. El asiento es igual de mullido y de cómodo que el delantero, muy amplio de ancho. Bueno, aquí podéis ver que tengo del orden de 25 centímetros hasta el asiento de delante, que está configurado para mí, y yo mido 1,73 m. Tenemos a punta de arriba un techo solar súper amplio, extremadamente amplio, que da sensación de amplitud, de visibilidad, luminosidad al interior, fenomenal por ahí. Vale, como veis, espacio para las rodillas más que de sobra, espacio para la cabeza a pesar de este techo solar que suelen rebajar la altura de la carrocería, pues tengo más de 6 dedos hasta llegar al techo, y de ancho efectivamente tengo muchísimo espacio. Tenemos aquí una tercera luneta que también me da más sensación de amplitud, más sensación de visibilidad, etc. Luego, otras cosas. Tenemos, ahora tienes que apuntar para el asiento delantero, tenemos aquí un pequeño revistero, bien, cómodo, funcional, cumple. Tenemos salidas de ventilación para las plazas traseras, pero sin regulación más allá de que podemos cerrarlas y ya está, y podemos dirigirlas, pero no podemos regular la intensidad y demás, todo eso se hace desde delante. Tenemos dos tomas USB
De nuevo, una toma USB-C, una toma USB-A. ¿Lo ideal sería tener 3? Sí, pero vamos, hay muchos coches en los que no tenemos 2 y me parece súper bien, sinceramente, que tengamos 2 de tipo diferente, una tipo C y una tipo A, porque todos seguimos teniendo a día de hoy algunas cosas con USB-C, algunas cosas con USB tipo A. Fenomenal. El piso está perfectamente enrasado, como debería de ser en cualquier coche eléctrico, y además la consola central está bastante adelantada, es decir, que tenemos mucho sitio también para los pies. Si te alejas un poco ahora, vas a ver que si me pongo en la plaza central, que es amplia, es muy ancha, tengo espacio perfectamente para poder meter los pies. Entonces esta plaza central es muy aprovechable. Sí que es verdad que el respaldo es bastante más durito, es un poco menos cómodo, pero vamos, muy bien. Por cierto, en los laterales puedo meter los pies incluso hasta el fondo. Aquí no sé si le estaría tocando el coxis al conductor, espero que no, pero se pueden meter y puedes ir con las piernas totalmente estiradas. La verdad, qué maravilla de espacio. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Aquí lo vemos, tenemos un sencillo y simple reposabrazos. No tenemos reposabebidas, pero no quiero quejas. Es que el reposabebidas, insisto, está aquí delante. Cosa que, por cierto, me parece muy razonable. Así podemos poner los codos, los brazos aquí y no tener que esquivar las bebidas. Estas plazas traseras, son una auténtica maravilla y quizá lo único que se podría por sacar algo es que, como siempre digo, los reposacabezas pueden ser en formato tipo coma, de modo que se esconda la superficie aquí y dejemos más visibilidad trasera. Pero lo han pensado muy bien porque los de los extremos laterales son más amplios, son convencionales, no se ocultan, y sin embargo el central es un poquito más bajo, como podéis ver, y así, ya te lo digo yo, he estado conduciendo, no tienes ningún tipo de inconveniente a nivel de visibilidad. Estas plazas traseras son una auténtica barbaridad y creo que son uno de los mayores valores de este coche frente a los competidores por precio, no dentro de la categoría, sino por precio. Este es un coche súper interesante por lo que te he estado comentando anteriormente. Estamos ante un SUV grande y que sin embargo compite por precio con opciones que son bastante más pequeñas. Entonces yo lo que veo es que este coche le puede interesar y muchísimo a gente que esté, por ejemplo, en mi situación, que necesite un coche para un uso familiar, porque tengan una familia grande y que prioricen, digamos, lo funcional sobre lo prestacional. Yo creo que me estoy explicando, ¿no? Entonces, es un coche que entra en una horquilla de precio muy interesante y que creo que deberíamos de olvidarnos de compararlo con los que están en su categoría por tamaño y más bien fijarnos, tener como referencia a los que están en su categoría por precio. Creo, y además en los comentarios me lo habéis dicho muy a menudo, que es con quien se le suele comparar por el interés que hay. Hablemos de sus especificaciones y características. Estamos ante un coche que tiene una batería de una capacidad nominal de 74 kilovatios y sin embargo su capacidad útil es de 69,9 kilovatios hora. Esto creo que ya lo he explicado en más ocasiones, pero esto se suele hacer por una razón muy sencilla y es porque las marcas se guardan un buffer, puede ser por abajo, puede ser por arriba en la capacidad, pero lo hacen básicamente para reducir la degradación, para aumentar la vida útil, etc. Y en este coche en concreto tenemos una batería LFP que ya sabéis que a mí me gustan mucho porque dan una mayor seguridad, una mayor vida útil y no tenemos que andar, digamos, con tanta precaución, con tanto cuidado a la hora de cargarla hasta el 100% o de descargarla, digamos, haciendo una descarga profunda. Esto creo que son temas muy interesantes porque además vuelven a demostrar que este coche está en un prisma, en un enfoque más funcional que prestacional. Tenemos una autonomía WLTP, una autonomía homologada de 420 kilómetros, una muy buena autonomía a priori para ciudad, donde vamos a conseguir cifras más altas sin ningún tipo de duda, y una buena autonomía para viajar siempre y cuando el coche sea eficiente, como es obvio. En este coche me ha costado ponerme por encima de los 17 kilovatios hora a los 100 y de hecho os diré que no lo he conseguido, lo que quiere decir que podríamos hacer una muy buena autonomía en viaje. Pero siempre digo y siempre insisto en que para hablar de la experiencia de viaje con un coche tenemos que fijarnos no solo en la autonomía o no solo en la potencia de carga, sino en la combinación de ambas cuestiones. Y en este coche ahí es donde más pinchamos, en la potencia de carga. ¿Y por qué? Pues porque en corriente continua, como os comentaba anteriormente, tenemos un rendimiento máximo, un rendimiento pico de 84 kilovatios. Para un coche de este tamaño, para un coche de estas prestaciones, para un coche con todas las ventajas de las que te hablaba anteriormente, es cierto que es una potencia de carga
que se antoja corta. De todas formas, también es verdad que en este segmento, en estos tamaños, hemos visto cómo todos los coches eléctricos, o prácticamente todos los coches eléctricos, han estado quedándose cortos de potencia de carga durante los últimos años. Es algo que poco a poco está evolucionando. Y en el caso de este coche que se encaja, digamos, en el segmento económico, pues es verdad que es una de las concesiones que hace y la verdad pues que le podemos conceder esa licencia. Tenemos buena autonomía, muy buena autonomía, buena eficiencia, muy buena eficiencia, y tenemos una potencia de carga algo limitada para poder hacer viajes de larga distancia. Aún así, ya te digo que tampoco es que sea un gran drama, ni muchísimo menos. Es un coche con el que nos tenemos que tomar las cargas con un poquito más de paciencia y punto, y se acabó. Os gustará saber, seguramente, que tiene 218 caballos de potencia con tracción solo a un eje, en concreto tracción trasera, con el motor, por supuesto, trasero. Eso a priori debería de ser algo que dé unas sensaciones más deportivas. Bueno, no es el caso. Este coche tiene una configuración absolutamente confortable a todos los niveles. El tacto de la dirección es muy suave y con un nivel de comunicación más bien escaso. Es un coche que está planteado para poder viajar con una comodidad extraordinaria, que filtra muy bien las irregularidades del pavimento, que tiene un aislamiento del habitáculo muy bueno, tanto por insonorización como por aerodinámica. Y además os diré que me sorprende que igual de blando y de cómodo que es para poder viajar, también es muy blandito y muy suave a la hora de callejear. De hecho, cuando te sientas al volante, es un coche que te da las sensaciones de ser mucho más pequeño de lo que en realidad es, porque es muy maniobrable y porque tiene un radio de giro muy reducido. Entonces, como os decía al principio, me parece un coche que es muy recomendable para un uso familiar, un uso de único coche en casa. Un coche que puede cumplir muy bien a nivel funcional en el día a día, para ir a llevar a los niños al colegio, para ir al trabajo, incluso aunque sea por ciudad con todo lo grande que es, y que al mismo tiempo puede cumplir de maravilla haciendo viajes de larga distancia. La verdad es que me sorprende mucho cómo han implementado de bien la tecnología, aunque tengamos un interior muy minimalista, con pocos mandos, con pocos botones, etc. Creo que han resuelto muy bien la parte tanto de hardware como de software, y que es un coche en el que tienes una curva de aprendizaje francamente reducida. Y además también hay muchos parámetros, muchas configuraciones que cuando las configuras por primera vez ya no las vuelves a tocar. Entonces, la verdad es que todo está muy bien integrado y la experiencia en general de uso del coche es francamente buena. Dicho todo esto, es tu opción a comprar o no es tu opción a comprar según lo que tú priorices. Si la potencia de carga para ti es una prioridad, pues evidentemente esta no es la mejor opción. Si el comportamiento dinámico con una inclinación deportiva es tu prioridad, esta no es tu compra recomendable. Ahora bien, si buscas un coche práctico, funcional, muy bien equipado, con muy buena tecnología y muy amplio, muy espacioso y muy recomendable para meter aquí a tu familia a viajar, pues esta es la opción perfecta y tiene un precio rompedor con respecto a lo que se puede comparar en el mercado. Hay una cosa que siempre se habla y es que efectivamente no tiene Android Auto y no tiene Apple CarPlay. Otra cuestión que si es tu prioridad, pues chico, tienes que buscar otro coche. Pero visto todo esto, la verdad es que me parece que el Leapmotor, si ya lo había hecho bien con el T03, con la opción de acceso, con un coche muy bien equipado, muy bien resuelto, etc., este coche es mucho mejor, no en términos absolutos, sino en términos relativos con respecto a la competencia que tiene dentro de su categoría y dentro de la categoría inferior. Así que para mí sí es una opción muy recomendable, pero para perfiles muy concretos, que son los que te he estado comentando anteriormente. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.